Buenas tardes. Agradezco a todos los participantes por sus preguntas e inquietudes a mi presentación realizada ayer y que responderé en su totalidad con la mayor precisión y honestidad posible. Igualmente agradezco de nuevo a la coordinación de ANCO de Nueva Esparta y en especial al ingeniero Eustacio Aguilera por la organización del foro y su difusión en las redes sociales. Tienen todos igualmente mi autorización para difundir tanto el audio de mi presentación, que ya es público, como mi respuesta, si las consideran importantes o interesantes para otras personas. Estamos en el mundo de la comunicación instantánea. Tal y como acostumbro hacer en todos los foros donde participo, estoy publicando en mi blog TICS y Derechos Humanos el texto completo de la ponencia realizada ayer con sus respectivas referencias y enlaces, ya que pueden ser muy útiles para aquellos interesados en investigar un poco más acerca de lo dicho en mi presentación. Le estoy dejando al ingeniero Aguilera el enlace para que igualmente lo copie en este chat del foro conjuntamente con el audio. Pude contabilizar en el chat 22 intervenciones, entre preguntas y comentarios, que iré leyendo y contestando una por una. Para mí es muy importante la lectura de ellas para la comodidad de todos y a la vez para que cada uno se lleve una apreciación personal acerca de si contesté o no la pregunta formulada. Comienzo entonces por la primera. Primera pregunta. Jesús Paraqueimo, desde Puerto Espíritu, Anzoátegui. Excelente ponencia, doctor. ¿Qué recomienda usted para hacer efectivo el mandato emanado de la consulta popular del 12D? ¿Qué recomienda usted para crear ciudadanos de bien que no se dejen comprar por los mercaderes politiqueros? Gracias, un abrazo, bendiciones. Gracias, Jesús, por tus bendiciones que le retorno aumentadas a ti y a todos ustedes. Un saludo muy especial a la tierra de mis padres y abuelos, Puerto Espíritu. Mi apellido, así como los más de 30 apellidos indígenas restantes en Venezuela, incluido Paraqueimo, es de allá, así como de otras zonas de Venezuela. Si los españoles no pudieron quitarnos el apellido, mucho menos podrán los comunistas quitarnos el país. Tenemos sangre caribe. Mi respuesta directa a tu pregunta, Jesús, es organizarnos. No podremos tener un mínimo éxito para aliviar lo que nos está pasando en Venezuela si no tenemos un mínimo de organización. Cualquier cosa que hagamos para hacer efectivo ese mandato, para que tenga un impacto en el régimen, pasa por una organización efectiva y descentralizada. Y cuando digo descentralizada, es que cada estado construya la suya de acuerdo con sus potencialidades y capacidades. En ANCO comenzamos hace unos años con esto y ha rendido sus frutos, en especial cuando logramos acceder a la toma de decisiones del gobierno encargado y convencerlos de que era necesaria la convocatoria del depositario de la soberanía con la consulta popular. Ellos no lo creían y todavía no creen en esa fuerza, pero resulta que es lo único tangible que ha quedado después del 5 de enero. ¿Qué recomiendo yo para crear ciudadanía? No existe un curso rápido de ciudadanía. Es como si yo le preguntara a cualquier padre cómo hacer para que su hijo adolescente madure y haga lo correcto como adulto. La única manera es exponerlo sin miedo a la realidad del mundo y con las herramientas básicas que le diste tú en tu casa y lo que pudo aprender de la escuela se defiende en la vida. Quienes somos padres sabemos que la cosa es de esa manera y así funciona el mundo. Y con todo eso todavía te encuentras aún siendo mayores que no lo han aprendido todo. ¿Qué proponemos? Cambiar el sistema de cosas. Esto es la pirámide de poder de la que hablé en mi exposición y entregarle al ciudadano el poder y los recursos. Al principio se cometerán muchos errores, pero pronto aprenderán porque vivirán en carne propia hacerlo mal. Cuando un sistema le entrega a un alcalde todo, y cuando digo todo, es todo, lo que necesita para hacer que las calles permanezcan sin hueco y la basura se recoja y esté en su responsabilidad brindar excelentes servicios públicos como la salud, la seguridad, la educación, no podrá haber excusas para que no lo haga. Y los ciudadanos de esa comunidad serán los primeros garantes de que eso ocurra porque si no se le montarán encima. No podrá aparecer ningún funcionario de esa alcaldía viviendo más allá de sus posibilidades porque inmediatamente será notado por quienes viven allí. La ciudadanía nacerá del empoderamiento que el mismo sistema le entrega a la gente y se invertirá la carga de la responsabilidad porque los ciudadanos exigirán de sus mandatarios locales porque sus puestos dependen de ellos. En la actualidad el sistema no funciona así porque está al revés. Segunda pregunta, Eustacio Aguilera. Felicitaciones por su ponencia, doctor Luis Manuel Aguana. ¿Cuál sería la vía específica para plasmar en una nueva constitución los cambios estructurales e institucionales que propone el Gran Cambio? ¿Una constituyente originaria? Gracias por la pregunta y las palabras, Eustacio. La organización del documento del Gran Cambio apunta en esa dirección. Es una guía para que el que lo lea pueda notarlo inmediatamente. En él se explican en general los cambios en la organización y las responsabilidades que proponemos que asuman los distintos niveles del Estado, federal, estatal, municipal y
provincial y municipal, y están descritos antes de proponer cómo se deberán llevar a cabo. Ahora bien, nótese que aquí no hablamos de una constituyente, porque ese fue el error que cometimos cuando proponíamos el proyecto País Venezuela. Todo el mundo confundió el fin con el medio. Proponíamos una constituyente para realizar un cambio en la estructura de poder. Pero todo el mundo, en lugar de hablar de los cambios necesarios que el país necesita, nos hablaba de que en Venezuela se habían hecho 26 constituciones y ninguna había servido, cuando ese no era el problema. El problema son los cambios que hay que realizar en el autobús, que fue la metáfora que utilicé, para salir del hueco donde estamos. Y por eso ese documento se llama El Gran Cambio, para centrar la atención en el lugar correcto, que no es otro que discutir lo que hay que cambiar antes de ver cómo los implementamos. Si es una constituyente, o es una reforma constitucional, o un congreso constituyente es lo de menos. ANCO considera que debería ser una constituyente, pero eso es muy largo de explicar ahora. Por lo pronto, cada estado debe discutir si los cambios contenidos en esta propuesta les hacen sentido y si creen que deben ser estos u otros. De eso se trata. Pregunta número 3. Guaycaipuro López desde Caracas. Qué buena ponencia, doctora Guana, lo felicito. ¿Qué podemos hacer para evitar que nos despojen de nuestro territorio Esequibo? Es evidente la jugada Chávez-Maduro-Castro para entregarlo. Gracias, Guaycaipuro. Otro nombre indígena. Y este es muy significativo en la lucha. Aunque tu pregunta escapa al alcance de esta ponencia, me arriesgaré a contestarte. Venezuela tiene pruebas incontestables de la soberanía sobre ese territorio. El único gobierno que relajó eso fue el régimen que comenzó con Hugo Chávez Frías, que en colusión con los cubanos ha debilitado esta reclamación en detrimento de todos los venezolanos. ¿Qué podemos hacer? Apurar el cese de la usurpación y colocar un gobierno que se monte inmediatamente en ese reclamo. A los guyaneses no les conviene un vecino en pie de guerra por una reclamación limítrofe. Un país realmente federal podría en el mediano plazo anexar ese posible territorio autónomo a un concierto de autonomías regionales como el que estamos proponiendo. Es un tema complejo, pero que creo que sería abordable en el marco de una negociación llevada a cabo adecuadamente. Pregunta número 4. José Velo desde Margarita. Gracias por su excelente resumen. ¿Cómo obligamos a los dirigentes sociales y políticos a incluir en su agenda de promesas y discursos la inclusión del cambio de modelo propuesto descentralizado y federal? ¿En qué momento considera más oportuno y pertinente plantear una Asamblea Nacional Constituyente necesaria para cambiar la Constitución en profundidad, toda vez que las negociaciones de darse, los primeros acuerdos que se habilitarán será para unas elecciones presidenciales y parlamentarias, antes de esas elecciones o posterior a ellas? Bien, gracias José. Tu pregunta es compleja. Ningún partido de la actualidad ha hecho un análisis como este, ni un planteamiento tampoco. Y eso se puede constatar con facilidad de manera empírica, con solo ver qué le ofrecen a la gente para salir de los problemas. Lo que vemos es la oferta simple de personas o de dirigentes que en el fondo son más de lo mismo. De allí la decepción de la gente. Quiero creer que no han comprendido todavía lo que pasa, porque si lo han hecho y no están ofreciendo un cambio sustantivo de la base del problema, es porque tienen intereses muy claros para que el actual estado de cosas no cambie en contra de los intereses de la población. La manera de obligarlos es convenciendo a la población para que accione los mecanismos constitucionales, porque la soberanía popular está por encima de esa dirigencia social y política. ¿Cuándo es el momento más oportuno? Cuando estemos preparados para dar ese paso de una manera organizada en todo el país. Cuando estemos seguros que en una convocatoria constituyente arrasaremos en todos los estados y se elijan en Nueva Esparta y en el resto de los estados los constituyentes de genuina representación popular, que conozcan el alcance de lo que se puede hacer y que voten por ese gran cambio que discutiremos entre todos. Cuando sean los representantes que ustedes mismos seleccionen en los estados que salgan electos, en este caso en Nueva Esparta, en lugar de quienes siguen viendo el país por el retrovisor a espaldas de la población. Pregunta número 6. Rafael María Parababi Carmona. Gracias, Luis Manuel, por la claridad de los conceptos y la explicación de lo que debemos hacer o venimos realizando en el tiempo, ejerciendo o tratando de hacer entender la ciudadanía y los ciudadanos para encaminarnos al modelo deseado, soñado del país deseado. El trabajo es duro porque lamentablemente los que se ocupan de la cosa política o bien no la saben o no les interesa que la sepan. Si los logros de la consulta ciudadana es un éxito sin precedentes y más reconocimiento obtenido de los países externos que de los hacedores de política en nuestro propio terruño, que aún su egoísmo y sucio en sus ojos no les deja ver las realidades que se acontecen, que les dice que hay que unificar los objetivos fundamentales del país.
para avanzar. Hay un país robusto de democracia y ciudadanía. Concuerdo plenamente con lo que has expuesto y desde hace tiempo hemos venido trabajando en los puntos señalados referentes a lo que como ciudadanos podemos hacer y aportar por nuestra región de Lara. Gracias. Gracias a ti, Rafael María. Cada región de Venezuela tiene su nombre, como decía la cuña de Polar. Y el fondo de ese mensaje es que son diferentes. Tienen diferentes maneras de pensar porque sus realidades son distintas. La propuesta ofrece un marco conceptual sobre el cual desarrollar las ideas de cada estado en el país. Es increíble lo que se podría hacer en un estado como Lara, autónoma. Mucho que conversar acerca de eso. Número 7. Señor Hermán, trabajemos en esta propuesta. ¿Cómo crear o convertirnos en ciudadanos? Señor Hermán, la propuesta no es cómo buscar la receta para ser ciudadano. Esa no es la pregunta. La pregunta es cuáles condiciones debemos tener para que existan ciudadanos. El resto iría de bajada. Número 8. Fernando Rivero, Nueva Esparta. Excelente su planteamiento del gran cambio, señora Guana. Coincidí en su idea, así como los ejemplos ejemplares del vehículo y el conductor. Más claro imposible. ¿Cómo puedo yo contribuir a materializar su idea? Muchas gracias. Bien, gracias por tu pregunta, Fernando. La mejor manera de contribuir es participando en alguna forma de organización de la sociedad civil que vaya en este mismo sentido. La única que yo conozco es ANCO, porque la construimos nosotros. En Nueva Esparta está el Tongo Aguilera, que ha entendido cabalmente la propuesta que tenemos años haciendo. No es una cuña, pero es así. Pregunta número 9. Ilenia Alvarado, Isla de Margarita. ¿Cómo hacer que se cumpla el mandato del pueblo a través de la consulta popular cuando hay tanta desinformación, no hay libertad de expresión y hasta ahora se sigue creyendo que todo fue otro fraude más político partidista y poder ejercer nuestra ciudadanía cuando a diario la población es adoctrinada, condicionada, es esclavizada? Bien, gracias, Ilenia. De alguna manera, el mandato de la consulta popular ya se está cumpliendo. Nosotros estamos aquí porque estamos dispuestos a hacerlo cumplir y eso se ha hecho del conocimiento de Juan Guaidó y su gobierno encargado. En la última rueda de prensa donde participaron el ingeniero Enrique Colmenares Finol y la doctora Blanca Rosa Mármol, se le advirtió al presidente que no participaríamos en nada que implicara algún anuncio de ir a una elección con el régimen en el poder, porque estábamos desde ya cumpliendo el mandato de la consulta. Si ellos tenían la intención de eso, se abstuvieron de decirlo. En ese sentido, una organización ciudadana fuerte de aquellos que juramos defender ese mandato impedirá que los factores políticos nos pasen por encima y les costará participar en algo que vaya en contra de ese mandato, incluyendo diálogos que impliquen violarlo. Por eso fue que la Asamblea Nacional cambió las preguntas porque amenazamos con irnos si esto no se hacía. Es por eso que el primer paso es la organización ciudadana. En los próximos días anunciaremos qué camino vamos a iniciar para precisar acciones concretas en ese sentido. Número 10. Iraíma López, desde Monagas. Agradecemos la brillante ponencia del doctor Luis Manuel Aguana. Esperamos tenerlo pronto con nosotros, arquitecto Iraíma López Valverde, representante ANCO regional. Gracias. No, gracias a ti, Iraíma, y por estar presente y a toda la gente de ANCO Monagas. Claro que estamos pendientes de un encuentro, muchas cosas que conversar acerca de esa propuesta en Monagas, que es un estado sumamente interesante y bien complejo. Número 11. Soy Milcíades Marcano, desde Carúpano. Mi pregunta es, ¿piensa ANCO en transformarse en referencial político ante el fracaso hasta ahora de los líderes actuales? Gracias, Milcíades. Los partidos están preocupados por eso. No puedo decir qué ocurrirá en el futuro, pero te voy a referir una anécdota que tuve con el doctor Enrique Tejera París. Este recordado prócer de la democracia me dijo en una reunión, cuando le refería a la convocatoria del constituyente originario, el proceso que estábamos siguiendo en ANCO en ese entonces para la recolección de firmas de acuerdo al artículo 348 constitucional. En tono fuerte de reclamo me dijo, jovencito, yo he estado en 3 golpes, 2 buenos y 1 malo, y en todos la constituyente se hizo después que estás en el gobierno. Debo confesar que era un jovencito de poco más de 60 años, comparado con ese baluarte político de más de 70 años de la lucha política. Con mucho respeto le contesté, será entonces esta la primera vez, poniéndome a contravía en esa oportunidad de todo lo que el mundo pensaba, y todavía piensa del curso histórico que debería llevar un proceso como este. Luego de ese encuentro hace varios años, he concluido que tenía razón. Ningún gobierno va a permitirnos cambiarle el motor del autobús porque perderían el poder.
Nosotros estamos abogando por invertir la pirámide del poder y bajarlo al ciudadano, con lo cual luce razonable estar en el poder para hacer efectivos los cambios profundos que estamos proponiendo. Nadie lo hará por ti, lo tendrás que hacer por ti mismo. Pero esa es una idea lejana ahora, pero con fundamentos importantes que no se pueden descartar. Eso lo dirá el camino y el tiempo. Número 12. ¿Usted sinceramente cree que ese chofer no debe ser cambiado junto a ese bus chimbo? Yo creo que la sociedad quedó a pie y decidida a seguir así sea caminando. El fracaso de la consulta la quiere adosar a los ciudadanos que la convocan, pero se sabe que eso no es por esto, sino la mala jugada política que le han dado la cúpula G4 para salvarse ellos en su mala praxis, gestionando la ayuda que requerimos de salir del régimen donde ellos se enfocan en su plan individual de meterle la mano a cada dinero o activo que se les pone erróneamente. Ahí debe enfocarse las correcciones urgentes para encaminarnos rápidamente a una salida real contra el régimen. Gracias por su foro. Estamos en pie de lucha esperando aportar y recibir más ideas que hacer ahora acerca de este socialismo y que para peor se extiende terriblemente en todo el mundo como la hierba mal. Interesante su tesis. Alex Saavedra, Isla de Margarita. Bien, gracias Alex y gracias por considerar interesante nuestra propuesta. La metáfora del chofer, lo político, viene a cuenta porque nunca se consideró que el autobús, lo institucional, fuera lo importante. En los países desarrollados no es importante quien conduzca el autobús, porque aunque lo haga mal, siempre habrá alguien que lo conduzca bien posteriormente. De hecho, hay reglas para quitarle el volante a un chofer que se vuelva loco y lo conduzca desenfrenadamente. En Venezuela, lo primero que debemos hacer antes de pensar en algún chofer es en arreglar primero el autobús. La respuesta no puede ser que usted tenga la voluntad de caminar. Eso más bien es un requisito para continuar y cambiar lo que haya que cambiar. Caminar, dejando el autobús de lado, no arreglará el problema de la gente y su calidad de vida. Más bien lo empeorará. Estoy en desacuerdo con usted que la consulta fracasó. Todo lo contrario. ¿Por qué cree usted que los Estados Unidos le renovaron el reconocimiento a Juan Guaidó? Porque aunque nosotros no respondimos ninguna pregunta referente al gobierno encargado, sí pusimos en blanco y negro constitucional la ilegitimidad del régimen de Maduro de una manera objetiva, más allá de cualquier encuesta o parecer político de nadie. Y eso es un éxito sin precedentes. Eso lo respetó la primera democracia del mundo, no quedándole otra alternativa que renovarle el reconocimiento al presidente encargado y su Asamblea Nacional. Lo mismo hizo el Parlamento Europeo. La mejor manera de resolver esto no es tener la fuerza, sino aplicarla en el lugar correcto. Número 13. Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Rangel, del equipo del Movimiento Fuerza Ciudadana en Acción. Felicitaciones al ponente, señora Guana, por la ponencia sobre la ciudadanía y lo que tenemos que hacer sobre el cambio que se aproxima en nuestra nación. No va a ser fácil ese cambio, pero nosotros como movimiento hemos estado realizando foros, talleres y charlas para la formación ciudadana, pero no ha sido fácil, ya que los partidos venezolanos educaron a los individuos para que sean borregos y crear mesías. La pregunta es, ¿cómo hacer que entiendan estos partidos que si no encontramos la unificación y que dejen a un lado los egos partidistas y personales para combatir el régimen que cada día profundiza el Estado comunal? Wilfredo Rangel, Movimiento Fuerza Ciudadana en Acción, Caracas, Distrito Capital. Muy bien, gracias Wilfredo. La respuesta no es hacerles entender nada a los partidos. Ellos responden a una realidad política que ya dejó de ser hace muchísimo tiempo y que lamentablemente no han terminado de percibir. La respuesta es comenzar a moverte explicando la nueva realidad y cómo la vas a abordar. En mi última nota, que titulé Reconocimiento Ciudadano, explicaba cuál debería ser el rol de la sociedad civil frente a la realidad que ven los partidos políticos. En las actuales condiciones, lo que nos queda a nosotros es hacerle contraloría social a los partidos y obligarlos a moverse de acuerdo a los requerimientos actuales de los ciudadanos, hasta que esta realidad distorsionada cambie. No podemos unirnos a ellos, sino coordinar con ellos hasta lograr que ocurra una nueva situación política. Esto lo podemos lograr si demostramos la fuerza que ellos ahora no tienen porque perdieron la credibilidad de los ciudadanos. De allí que debamos lograr una organización fuerte de la sociedad civil. Es en esa condición de fortaleza
donde podremos ponerles las condiciones para lograr una ruta que sí sea exitosa después de tanto fracaso de la oposición oficial. Número 14. Doctor Germán Rojas Loyola. ¿Y en qué se diferencia esa propuesta nacional a lo que se dio en el Plan País entonces? Gracias por mencionar el Plan País, doctor Rojas. El Plan País es un programa de gobierno. Muy bueno, por cierto, pero no es una propuesta de cambio estructural. Es una ruta que debe seguirse a lo inmediato después que caiga el régimen y es necesario que la tengamos. El Plan País habla de descentralización y otros aspectos que podrían confundirse con nuestra propuesta, pero no es ni de lejos una propuesta de cambio estructural. Que no se entienda mal, estoy de acuerdo con cualquier plan no socialista después de la caída de Maduro. De hecho, será necesario. Pero si volvemos al business as usual de los partidos al mejor estilo de la democracia de punto fijo, volverá la revolución como ocurrió en Nicaragua, porque ese modelo no da las respuestas que el ciudadano necesita en el largo plazo. El solo regresar a 1998 puede ser ganancioso para mucha gente, pero debemos recordar que ese modelo ya estaba agotado en 1992, lo que produjo el golpe del innombrable. Si algo debemos aprovechar de la destrucción institucional que han hecho estos delincuentes, es que hay que rehacerlo todo. Pues bien, les estamos mostrando la maqueta de la nueva casa después del terremoto. Veamos entre todos en cuál casa queremos vivir para el futuro. Número 15. Señor Hermán, yo creo que a ninguno de los bandos de ladrones les conviene tener una sociedad pensante y una ciudadanía. A todos ellos les conviene que sigamos siendo borregos que se conforman con migaja. No la tenemos fácil. Así es, señor Germán, pero nosotros los ciudadanos sí, y somos mayoría. Pongamos en práctica esa ventaja competitiva. Número 16. Buenas tardes, doctor. Iván Brito desde la isla de Margarita. Doctor, ¿puede ANCO solicitar a la Asamblea Nacional asumir las estrategias a seguir para salir de este régimen, ya que los partidos políticos no han podido hacer nada en tanto tiempo? Gracias, Iván. Por la vía que llevamos, no necesitaríamos solicitarles nada. Lo asumiríamos si tenemos la fuerza ciudadana para eso. La Asamblea Nacional ha sido reactiva y no proactiva. Ha sido muy poco eficaz en la lucha en contra del régimen. Por eso estamos todos metidos en esta pesadilla. Ya es hora de un relevo y nosotros somos la mayoría en la sociedad civil. Ya es hora de que se nos tome en cuenta y los políticos lo saben. Aquí hay más kilometraje político y conocimiento. Y no lo digo por mí, sino por todos los ilustres ciudadanos que están disponibles en el país, ustedes incluidos, y en el exterior, para dar luces en esta lucha por su experiencia y su amor por Venezuela. Número 17. Doctor Germán Rojas Loyola. Al final no existe una ruta clara para nadie. Y se le da soporte a la única ruta que algunos defienden, la electoral, y uno no encuentra qué alternativa dar. Bien, no, doctor Rojas, sí existe una ruta que nosotros tenemos muy clara, y es la de no entregar el fuerte. La ruta electoral sin que el régimen abandone el poder es la solución del régimen, y va en contra del mandato constitucional de la consulta popular. Le cuento una historia interesante que vi en una película hace bastante tiempo, basada en hechos reales, titulada El Reino de los Cielos, dirigida por Ridley Scott. Se llamaba Kingdom of Heaven. El personaje encarnado por Orlando Bloom, Bailan de Ibelín, resulta el único noble en quedarse en defender la ciudad de Jerusalén del ejército musulmán del rey Saladín, que lo multiplicaba por miles. Al marcharse todo el mundo, incluyendo el ejército católico cruzado, solo quedaba Bailan, con campesinos sin ningún entrenamiento en combate. A la crítica del principal sacerdote cristiano, que era imposible defender la ciudad sin nobles caballeros, Bailan decide, como único noble, arrodillar a todo el que pudiera sostener una espada y juramentarlo como caballero del reino. Ese gesto levantó la moral de los pocos hombres y los hizo tan invencibles, al punto que pudo negociar una rendición honorable de la ciudad con Saladín, a cambio de la vida de los habitantes de Jerusalén. Una situación imposible se tornó posible porque alguien levantó la moral de quienes podían luchar. Si Bailan no hubiera hecho eso, Saladín hubiera masacrado a la ciudad. Algo de eso es lo que tenemos que aplicar aquí. Número 18. Señor hermano, esta Asamblea Nacional vigente es una organización creíble y confiable donde realmente hay individuos que no están comprados. O sea, ¿queda alguien ahí que no haya sido picado de alacrán? Esta respuesta, señor Hernán, no la puedo dar yo, sino los hechos fracasados de la Asamblea Nacional. De allí que otros no picados de alacrán sean ahora los relevos naturales de ahora en adelante.
Pregunta número 19. Iván Brito. No estoy dudando de los diputados, estoy diciendo si ANCO puede asumir las estrategias. Iván, podemos asumir las estrategias, pero el sector político no estará nunca dispuesto a eso si no está con el agua al cuello. De allí que sea muy importante lo que hagamos desde ahora para demostrar que estamos en la capacidad y la fortaleza para asumir esa responsabilidad. Número 20. Licenciada Carmen Figueroa. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Señor Luis Manuel Aguana, estoy de acuerdo con su ponencia, donde debemos educar a los habitantes del país, a que los habitantes del país aprendan a ser ciudadanos, conocer sus deberes como electores de los gobernantes, exigir y ser controladores de su mandato y de los manejos y la distribución que deben cumplir las necesidades de servicio. Esta educación es a largo plazo, ya que hoy en día se violan todos los derechos al que reclama igualmente, a mi parecer, hoy día no se hace políticas públicas, sino politiquería, porque no se educa al ciudadano en política. Por eso el desconocimiento en deberes y derechos. Ahora, a corto plazo, ¿cómo defender los resultados obtenidos en la consulta popular? Para poder dar una respuesta a todo ciudadano que confió en la acción ciudadana del 7 al 12 de diciembre. Porque si la consulta popular se realizó sin la acción del CNE, ¿por qué no se elige un comité electoral con las autoridades universitarias, iglesias, con personas de reconocida credibilidad pública para llamar a una elección presidencial y salir de la usurpación? Bien, gracias Carmen. Entiendo tu preocupación, que también es la mía. No contamos con ciudadanos y no hay tiempo para formarlos. Y estoy de acuerdo con eso. Lo que podemos hacer desde la sociedad civil es forzar el cambio del sistema político y generar una situación donde la condición del ciudadano sea una necesidad para que el sistema sea viable. En otras palabras, el cambio forzará la aparición de esos ciudadanos. Le insisto, y tal vez no lo vea ahora, una vez que exista una organización fuerte de la sociedad civil, podremos generar esas condiciones y a la vez generar las acciones que en el aquí y el ahora para defender los resultados de esa consulta popular. Podríamos llamar a esa elección sin el CNE, como usted dice, pero caeríamos en lo mismo. Ya tenemos un presidente constitucional de acuerdo al artículo 233 constitucional y se llama Juan Guaidó Márquez. Lo que tenemos es que llevarlo a Miraflores, que es lo que no se ha podido lograr hasta ahora. El primer paso fue esa consulta, el segundo es organizarnos, del tercero ya se irá enterando en la medida de que lo vayan ocurriendo los hechos. Pregunta número 21. Jesús Contreras. Saludos cordiales para el doctor Luis Manuel Aguana. Muy clara su exposición y completamente de acuerdo con la misma. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo lidiar con las dificultades económicas y sociales que tenemos hoy en día los venezolanos y conjuntamente llevar esta propuesta a feliz término? En resumen, el punto de motivación. Muchas gracias, doctor Luis Manuel Aguana. Bien, gracias Jesús. Es importante tu observación. Las dificultades económicas deberemos abordarlas a la salida del régimen. No podemos hacerlo antes. Cualquier solución pasa por la salida del régimen, no por la convivencia. Esos esfuerzos vanos de hacer posible una economía viable en el medio de un gobierno de delincuentes es poco menos que una fantasía tropical. Hay que salir del régimen primero. Y una vez hecho eso, los valores de la salud económica del país regresarán a unos niveles tolerables para que cualquier plan funcione. El problema será en que políticamente el país sea viable en el largo plazo con un pacto social distorsionado donde un presidente crea y destruye ministerios y hace con la hacienda pública lo que le viene en gana, porque puede constitucionalmente hacerlo. Eso es lo que tenemos que abordar inmediatamente luego de salir de Maduro. Y es por eso que debemos ir desde ahora mismo discutiendo cuál sería esa nueva estructura institucional del país, porque esta habría que construirla en este preciso momento para evitar retroceder en lo que se haya conseguido al salir del régimen. Pregunta número 22. Buenas noches, ingeniero Aguana. Gracias por su excelente exposición. Deseo conocer cuáles son las instancias y pasos a seguir para dar cumplimiento a las peticiones expresadas por los ciudadanos participantes en la consulta, a fin de no dejar en el vacío tales acciones, y entiendo y estoy clara que para formar ciudadanos que ejercen ciudadanía tenemos que educar, pero con el propósito macabro de este régimen de destruir el sistema educativo en todos sus niveles, ¿cuáles serían las herramientas inmediatas a fin de lograr tal propósito? Conozco algunas como docente, pero me gustaría conocer su opinión. Gracias, Vanessa Rodríguez. Gracias, Vanessa. El primer paso, como mencioné antes, es organizarnos en todo el país. Y eso ya lo estamos haciendo, estableciendo una ruta institucional, primero para la caída del régimen y lo que debemos hacer después para que no regrese y le demos calidad de vida a la gente en el largo plazo. De nuevo, en este foro no puedo decir de manera explícita cómo lo haremos,
pero sí es importante decir qué instrumental necesitamos como mínimo para que la población nos ayude a hacerlo. Si estamos organizados como corresponde a todos los niveles, se le podrá decir a la gente cuál será su parte en este gran objetivo. En estos días leí un artículo en una revista internacional titulado "Si quieres afrontar grandes problemas, intenta pensar como una abeja". ¿Sabían ustedes que una abeja en toda su vida útil logra construir 1/12 de una cucharada de miel? Si cada uno de nosotros hace su parte, comeremos miel, pero eso no será posible si no participamos todos organizadamente con un guión y una dirección que tenga una claridad meridiana a dónde quiere llegar y cómo. Cuando mencioné la experiencia histórica de Simón Rodríguez, relatada por Uslar Pietri, el enfoque que deseaba aplicar el maestro del Libertador era ese en el que estás pensando, la escuela, educar a la gente. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero si hay alguna institución destruida y corroída por la corrupción y el olvido, es la institución educativa en todos los niveles, en especial el más importante de todos, que es el más básico, que es el de los niños. El sueldo de un maestro es el más despreciable de toda la administración pública, así como su deficiente formación. No podemos forjar ciudadanos así. De allí que de nuevo hable de darle un vuelco institucional al Estado inmediatamente luego de la caída del régimen. No es un tema de elevar una miseria al sueldo de los maestros y contentarlos por un rato, sino cambiar completamente el sistema educativo en el marco de un proceso de desconcentración del poder, llevando los recursos para eso a los municipios y a los estados. Cuando hablas de las herramientas inmediatas, me figuro que hablas de técnicas y metodología. Yo me refiero a otra cosa. Hablamos de un sistema educativo consustanciado y financiado adecuadamente para la formación de los nuevos venezolanos, ciudadanos en cada rincón de este país. Con gente como ustedes ya existe el material humano invaluable para poderlo hacer. Muy bien, con esta última pregunta finalizo las respuestas de este foro al que me encantó asistir. Espero que podamos tener más respuestas en el cortísimo plazo y poderles contar del avance que iremos haciendo en ANCO en los próximos días. Muchísimas gracias de nuevo por la gentil invitación a la gente del Estado Nueva Esparta y espero poder de nuevo estar entre todos ustedes.